¿Cómo están todos los estudiosos de la Biblia hoy día? Un día más, domingo. Entonces, vamos a pasar rapidito lo que, por si algo se nos quedó pegado la semana pasada. Eh, Estamos aquí en el capítulo 6. Había una corrección que yo la envié. No es el 6:57, sino que 6:37. Y el 6:37, que es el texto clave, dice... todo lo que el Padre, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Ese es el centro de la muestra del verdadero amor de Jesús en este capítulo 6. Y hemos tratado el efecto multiplicador como en primer tema. Segundo tema, Jesús no rechaza ni cuestiona. Y el tercer tema, palabras de vida eterna. Eso es lo que estamos revisando. Nos vamos a enfocar en profundizar un poco más el segundo, porque no lo hemos podido hacer la semana pasada. Esto permanente énfasis de poder hacerlo activo durante la semana. ¿Ya? Estamos en el contexto de que Jesús es absoluto, no entra en el concepto de lo relativo, como ya hemos observado. El versículo 6:37, Jesús no rechaza ni cuestiona a nadie. Ahí está la base principal, ¿ya? Del texto. Entonces, en la observación nos dimos cuenta de que el relato nos muestra que después de que el Señor hizo la multiplicación de los panes y los peces, se produjo como señal la idea de Jesús. Acuérdense la diferencia entre milagro y señal, o sanidades y señal, liberación y señal. La señal indica algo que va una dirección sobre algo. Lo que está haciendo Jesús es mostrando señales para llevar a la gente a la salvación, a la vida eterna. Y la gente insiste en aterrizar las cosas de Jesús y trata no de interpretar la señal, sino que sigue buscando la señal como un fin en sí misma. Es como que vamos por la carretera y encontramos una señal de girar, ¿ya? De curva, y nos quedamos ahí porque pensamos que lo importante es el letrero y no seguimos hacia la curva. Entonces, eso más o menos lo que la gente está haciendo acá con Jesús. Jesús está mostrando señales a través de los milagros, pero la gente quiere quedarse pegada, como decimos hoy día, en los milagros, como si los milagros fueran un fin en sí mismo. Los milagros son señales para algo superior. Jesús insiste permanentemente en tratar de demostrar esto. La alimentación de los 5.000 para Jesús nada más era una señal. La gente empieza a reconocerlo como profeta, ¿ya? Pero creyeron a su manera. No podían creer a la manera como nosotros creemos en Jesús como el Mesías, porque en ese tiempo habían 400 años que no había aparecido nunca un profeta como las características de Isaías, de Jeremías, de Amós, de Oseas, de Nahum, Abdías, de todos estos profetas, Malaquías. No había habido uno por 400 años hasta que apareció Juan el Bautista. Entonces la gente todavía tenía el paradigma de que este tipo de profetas no existían prácticamente, ya no habían. Y por lo tanto tenían el derecho, comillas, de creer a la manera de lo que están acostumbrados a ver. Y por eso creyeron en Jesús como un profeta, pero no pensaban en un profeta con las características mesiánicas que nosotros le damos hoy día a los profetas, o a Jesús. Ellos creían en un profeta como un salvador político, social, sociopolítico. Entonces, ellos estaban pensando en que Jesús que podía reproducir los panes, que tenía dominio de multitudes, entonces podía ser el gran profeta que liberara a Israel del Imperio Romano. Esa era la apuesta a lo que ellos estaban creyendo. Y de esa manera querían apoderarse de Jesús para hacerlo rey. Es decir, apoderarse de él para hacerlo rey. El relato, como lo explica Juan, lo que están diciendo es que no era hacer lo que Jesús quería, sino que
usarlo para su propio beneficio. Al final, siempre es así. Cuando hoy día que tenemos un sistema muy diferente de gobierno, hablamos de democracia, nosotros buscamos un aporte democrático con nuestra intervención civil a través del voto, pensando en alguien que nos beneficie a nosotros. Es lo que estaba pensando la gente, para el tiempo, para el aquí y para el ahora. Pero Jesús prefirió retirarse, diría yo, para evaluar, ¿cierto? Para poder concentrarse en lo que era su visión y no hacer lo que la gente estaba tentando hacerlo, o sea, de ser un líder político, sociopolítico. Por eso decía retirarse. Jesús da señales, pero habla también del reino. Reino con mayúscula acá significa el reino de los cielos, o el reino de Dios, o el gobierno de Dios. Entonces ahí está con mayúscula. Él habla del reino, pero muy pocos, por no decir nadie, está entendiendo lo que Jesús está diciendo. ¿Por qué? Porque lo interpretan de manera terrenal. ¿Cuánto más? Imagínense, Jesús estaba en vivo y en directo ahí. Y la gente no entendía. ¿Cuánto más difícil es para la gente hoy día entender los conceptos de Jesús cuando ni siquiera lo podemos ver? Es para muchos un dato que ni siquiera es histórico, aunque hay pruebas de su historicidad mucho más importante que cualquier otro personaje histórico del tiempo de Jesús, incluso posterior. Pero la gente no logra entender porque todos interpretan de acuerdo a su periodo de vida y de acuerdo a su propia experiencia. Interpretan a Dios de esa manera. Entonces Jesús no lo entendían y hoy día mucho menos la gente lo logra entender. ¿Por qué? Porque las multitudes buscan sus propios beneficios. Específicamente ellos le estaban diciendo: Señor, queremos comer el pan, danos siempre este pan, así como a Moisés alimentó por 40 años, quizás tú nos puedas alimentar en este nuevo periodo. Pero no era lo que Jesús estaba queriendo hacer. Él decía: yo soy el pan. Entonces decían: ¿cómo vamos a comernos a Jesús? O sea, ¿cómo es posible esto de beber su sangre, comer su carne? No entendían nada. Jesús estaba hablando en un lenguaje espiritual o un idioma, y ellos estaban interpretando en un idioma absolutamente terrenal, por lo cual no había ahí conexión en esta comunicación. Nos apoyamos en Marcos para poder entender un poco más este párrafo, y llegamos a entender, ¿no?, de que Jesús sube para orar. No solamente se aparta, sino que se aparta para estar solo con Dios. Es decir, hay una enseñanza básica acá que el mismo Jesús nos lo enseña. O sea, tenemos que hacernos solo la pregunta: si Jesús mismo se apartaba para poder orar y estar solo con el Señor, ¿quiénes somos nosotros que creemos que podemos vivir la vida sin necesidad de orar? Es decir, no es posible. Entonces necesitamos buscar del Señor. El versículo 48, según Marcos, ellos estaban en serios problemas, pues remaban con mucha fuerza y luchaban contra el viento y las olas. Yo, honestamente, la película, como la muestra, no tuvo... Yo diría que no había tanto oleaje. O sea, que había fuerte corriente, que había viento, pero ellos estaban agotados de tanto remar. Ese era el punto, que no podían avanzar muy poco, entonces estaban bastante agotados, porque remaban con mucha fuerza y luchaban contra el viento. Jesús se les aparece, y aquí es donde yo les mencionaba que hay un sentido del humor extraordinario en Jesús, porque su intención, dice el versículo 48 al final, era pasarlos de largo. O sea, están los discípulos remando, y Jesús los va adelantando, digamos, una cosa así, no quedándose con ellos. Y claro, ellos estaban asustados, y ahí Jesús recién se acerca y les dice: tengan ánimo. Los relatos de los otros evangelios nos complementan con el episodio de Pedro, cuando Pedro le dice: Señor, si eres tú, entonces yo también quiero caminar sobre las aguas. Pedro logra caminar sobre las aguas mientras estuvo mirando a Jesús. Cuando dejó de mirar a Jesús, se hundió. Esto siempre nos sirve de ilustración para decir que mientras pongamos los ojos en Jesús,
podemos estar pasando muchas tormentas y no nos vamos a hundir. Pero si le quitamos los ojos a Jesús, miramos para el lado, entonces sí podemos hundirnos. Fíjese en el versículo 52 de Marcos, dice, porque todavía no entendían el significado del milagro de los panes. ¿Quiénes? Los discípulos. Los mismos discípulos habían visto la reproducción de los panes y los peces, vieron el milagro, pero no entendieron la señal. Ahora otra vez ven a Jesús caminando sobre las aguas, pero aún no entendían qué estaba pasando, porque fíjese lo que dice, tenían el corazón demasiado endurecido para comprenderlo. Y estos eran los discípulos de Jesús. Esto es importante, vamos a hacer una aplicación inmediata. Nosotros mismos muchas veces sentimos que somos muy faltos de fe, que no somos capaces de comprender a Dios, que a veces nos miramos en menos, pero tenemos que mirar a estos discípulos que estando con el mismo Jesús, comiendo de los panes reproducidos, multiplicados, viendo a Jesús caminando sobre el agua, aún así su corazón estaba endurecido y no podían comprender. ¿Por qué? Porque su lógica humana terrenal siempre le jugaba esas malas pasadas, de pensar las cosas muy humanamente, muy terrenalmente. Es lo que nos pasa a nosotros cuando alguien dice, mira, el médico dijo tal diagnóstico, dice bueno, eso lo dijo el médico, lo dijo Dios. Y se endurece nuestro corazón para creer que Dios puede hacer algo aún por sobre el diagnóstico médico. Y puede hacerlo. Pero nuestro corazón a veces no está preparado para ese tipo de interpretación. El versículo 21 ya dice que con gusto, claro, cómo no, si Jesús lo iba a dar la tranquilidad, si caminaba sobre las aguas, cualquier cosa puede pasar, y a ellos no les iba a ocurrir nada malo. Vamos a destacar el versículo 26, porque el relato nos muestra antes de ese versículo que ellos pasaron al otro lado, la gente empezó a buscarlos y no lo encontraron, entonces la misma gente buscó sus propias barcas para avanzar y llegar hasta donde estaba Jesús nuevamente. ¿Ya? Y ahí le preguntaron, Señor, Maestro, ¿cómo llegaste acá? Porque ellos habían visto que los discípulos se fueron en la barca, Jesús se quedó en un lugar orando, ellos se fueron a descansar seguro, y de pronto ven que Jesús está al otro lado sin bote. ¿Cómo llegaste acá? Esa es la pregunta. Jesús le dijo, ustedes me buscan, no le dice cómo llegó, él podría haber dicho, mire, ¿saben qué? Llegué porque yo soy capo, soy Jesús y puedo caminar sobre las aguas. Pero Jesús le dice, ustedes no me están buscando, no me persiguen porque vieron mis señales, o sea, no están entendiendo que yo les estoy mostrando una flecha hacia dónde dirigir sus vidas, sino ustedes me están buscando porque comieron el pan, porque les llené su estómago. Y le dice, ustedes, en lugar de andar detrás de mí, para que yo les dé alimento, trabajen por la comida, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Está diciendo, no se preocupen por las cosas que son temporales. En realidad, si nosotros magnificamos o tratamos de entender en el tiempo lo que nuestra vida significa, es un puntito en la eternidad. Y nosotros vamos a vivir una eternidad. Entonces el tiempo acá en la tierra, cuando lo tengamos en memoria, va a ser muy, muy casi insignificante considerando la eternidad que vamos a vivir. Y Jesús está tratando de sembrar en sus seguidores eternidad, lo que también trata de hacer con nosotros. Él trata de que nuestra mirada sea hacia lo eterno, que disfrutemos a lo máximo posible este tiempo aquí en la tierra, porque tenemos una seguridad de que vamos a ir más allá de esta tierra misma. Para el Hijo de Dios, la muerte no tiene ningún significado trascendental, más que una despedida y un proceso de preparación para lo que va a ser realmente la eternidad. Entonces, trabajen por la comida que no perece,
la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre, a él, ya, a este. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Ahí parece que fue una pregunta sincera, ¿ya? Y Jesús le dice, esta es la obra de Dios, que creas en el que le ha enviado. Es decir, ustedes insisten en que ustedes pueden hacer algo para agradar a Dios. Mientras haya pecado en sus vidas, no pueden agradar a Dios. Así sean la persona más buena del mundo, va a haber pecado en sus vidas. La única manera, y nosotros lo sabemos ahora, después de Jesús, de limpiar nuestra vida, de agradarle a Dios, es aplicando a nosotros la sangre de Jesucristo. Por eso Él dice, tienen que beber mi sangre. Eso es lo que significa beber la sangre, es aceptar la obra de Cristo, que sin su obra no tenemos perdón de pecados. Y si no tenemos perdón de pecado, el pecado está latente. ¿Y qué pasó con el Padre cuando miró a Jesús en la cruz? No pudo mirarlo porque Dios no puede ver el pecado. Entonces, mientras haya pecado en mí, y aunque yo sea la persona más buena de la tierra, Dios no me va a dar el cielo, ni me va a favorecer con su mirada. ¿Qué es lo que tengo que hacer para que Él me pueda mirar y para que pueda estar realmente en la dimensión de Él? Es creer en la obra de Jesús, que murió en la cruz. Eso le dice. Entonces, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Él le dice, no tienen que hacer nada en la obra de Dios. Crean en el que le ha enviado, o sea, crean en Jesús. Le dijeron entonces a Él, ¿qué señal haces para que veamos y te creamos? Fíjese la pregunta que le hacen. Se acaban de alimentar. Habían escuchado que Jesús había multiplicado el vino, ¿ya? Habían sabido de la mujer samaritana, sabían quizás no de la conversación con Nicodemo, que fue una conversación privada, pero sí también del milagro del romano. Ahora se habían, como digo, alimentado. Vieron que Jesús cruzó al otro lado sin bote, no supieron cómo, pero se dieron cuenta que cruzó. Y aún así le preguntan, ¿qué señal haces? Lo que ellos están buscando es una muestra, es un bono que les permita creer que Él los puede gobernar bien. Eso está, no están buscando algo de lo eterno, siguen pensando en lo temporal, porque no tenían mente para lo eterno. Y ahí le dicen derechamente, si Moisés le dio maná, ¿tú nos vas a dar algo para ponerte como rey? Jesús le dijo, no les dio Moisés el pan del cielo. El Padre les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿De quién está hablando? Está hablando de él mismo. ¿Ya? Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. O sea, ya se la dijeron directa. O sea, ya dejaron de preguntarle indirectamente señales y cosas. Queremos que todos los días tú nos alimentes con panes y peces. Y Jesús le salió con una respuesta que ellos no esperaban. Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Esta expresión podemos nosotros relacionarla con lo que le dijo a la mujer samaritana, el que bebe de mí, del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Y ahora le dice, el que come del pan que yo le daré, si yo soy el pan de vida, el que a mí viene, no tendrá hambre. ¿Ya? Y el que en mí cree, insiste el Señor en esta palabra, creer. Ahora, yo quiero poner hincapié en esta palabra, en creer, pero también quiero hacer hincapié en creer en quién. Porque hoy día la gente destaca mucho el creer. Dice, no, lo importante es creer. Si tú tienes fe, la fe mueve montañas. Y con eso dice, no, está bien, la persona puede tener fe, unos creerán en Buda, otros creerán en el Islam, otros creerán en los dioses indios, otros creerán en las piedras, en el mar, en el hombre mismo. Pero aquí Jesús está siendo muy claro. No se trata solamente de creer, se trata de creer en Él. Solo el hambre y la sed y la falta de paz van a ser saciadas en aquellas personas que aprenden a creer en Jesús, que ponen su fe en algo sustantivo, que es Jesús. Más os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. O sea, también están viéndome a mí mismo y no son capaces de creer. Y el que en mí cree no tendrá sed ni hambre jamás.
Entonces, ustedes están viendo lo que está pasando, pero aún así no creen. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Quiero destacar este que es el texto principal de la lección que hemos estado revisando. ¿Por qué? Porque mucha gente se cree que ha sido tan malo en la vida que no puede venir al Señor y decirle: Señor, recíbeme. El Señor dice: el que viene a mí, yo no le echo fuera. No importa la circunstancia, no importa la condición, no importa la situación, yo te recibo, porque el que a mí viene, no le echo fuera. ¿Por qué he descendido del cielo? No para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, del Padre. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite el día postrero. O sea, acá Jesús otra vez le está hablando de la eternidad. O sea, si ustedes llegan a mí, yo los voy a resucitar cuando sea el momento, ¿ya? Yo los voy a resucitar cuando sea el momento. Que todo aquel el que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, destacamos esto para darnos a entender de que Jesús está hablando de conceptos eternos. Y esto es muy importante porque hoy día, inclusive hoy día, que ha pasado tanto tiempo, las iglesias insisten en detenerse en lo terrenal. Toda la gente ve a la iglesia como una acción terrenal, social. Dice: bueno, mira, es que qué bueno que la iglesia ayuda a los más vulnerables. Y la iglesia ayuda a los más vulnerables en sus tareas. Está entre sus tareas. Al más desvalido, al indefenso, hace su participación ahí. Pero la intención de Jesús es que los representantes de Él, que son las iglesias, las personas que le representan, tengan claro el concepto de la eternidad y tengan seguridad de su propia eternidad. Y ojalá cuando terminemos estos estudios, ojalá antes, ojalá ahora mismo, cada uno de los que está participando fielmente pueda comprender que no es por tus fuerzas, no es por mis fuerzas que podemos agradar o acercarnos a Dios. Muy por el contrario, solo a través de las fuerzas, digamos, de la obra y gracia de Jesús, por su sangre y por su cuerpo que fue molido por nuestros pecados. Por eso podemos acceder a su presencia. Y al acceder, tenemos entonces seguridad de una vida eterna. Que pase lo que pase acá, gobierne quien nos gobierne, nos traten como nos traten, no importa, porque hay una seguridad interior que nos da la alegría de vivir y de que estamos nosotros viviendo, no dependemos de lo temporal, de la salud de ahora, de la economía de ahora, de las circunstancias de ahora, sino que tenemos una mirada en perspectiva mucho más amplia y podemos estar seguros de que el Señor nos va a dar también seguridad. Vamos a la interpretación de esto. Jesús da señales. Además, habla del reino. Pero las multitudes buscan beneficios. Los religiosos se sienten amenazados. Su sistema de dominio, los políticos piensan legítimamente en una liberación social y en establecer un nuevo gobierno con un nuevo candidato. Pero Jesús buscaba conectarlos a la vida eterna. Esto de nuevo, no es nuevo. El péndulo social siempre va de un extremo a otro. Entonces lo que hoy día es la esperanza, cuando el péndulo llega hasta este extremo, se vuelve en desesperanza y vuelve el péndulo al otro extremo. Entonces siempre es así la historia de la humanidad. El mejor ejemplo lo tenemos acá en nuestro país, hablando políticamente, y también en lo que está pasando en América Latina y en Cuba. En Chile, supuestamente hay un sistema que es completamente desigual y por eso se generan el descontento social que termina en lo que estamos viviendo como país.
Y supuestamente la igualdad, el reflejo de la igualdad, el ejemplo de igualdad está en un país, isla como Cuba, que es, digamos, lo que se cree. Pero hemos visto en todos estos días que la desigualdad también está incluso más marcada, más evidente a nuestros ojos también. Entonces, Chile está a este lado del péndulo, Cuba está a este otro extremo del péndulo. Entonces, el problema social siempre va a ser esto. Por eso Jesús vino, no para intervenir el péndulo en alguna parte y hacerse parte de este proceso, sino que Jesús vino para decir: yo tengo algo que va más allá de este extremo y de este otro extremo. Yo vengo a dar algo que no tiene que ver con conceptos sociales, afecta a la sociedad, pero yo vengo a tocar el corazón del hombre. Por eso hablé a Nicodemo, por eso le hablé a la mujer samaritana, por eso fui condescendiente con el ciudadano romano, y por eso me acerqué al hombre paralítico, porque a mí me interesa el individuo. Y esto, entendámoslo, tú eres importante para Dios, tú, tu persona, tu yo, tu historia es importante, tu futuro es importante para Dios. Y si tú estuvieras viviendo aquí en Chile, en Cuba, en China o en Corea del Norte o en Corea del Sur, donde quiera que estuvieras viviendo, en Turquía, el Señor tiene el mismo interés en ti y te puede hacer igualmente feliz, independiente de lo que pase alrededor. Ese es el mensaje de Jesús. Eso es lo que Jesús quiere hacernos entender con todas estas relatos históricos que nos está entregando Juan. Tú eres importante para Él. Tú eres importante para Jesús. Jesús quiere que tú tengas ese compromiso real, profundo con Él, que puedas disfrutar de su presencia en el día a día, no importa cómo sea lo que está alrededor. Ahora, esto no implica que el que está en Cristo se abstrae de todo y no participa en nada más, total, igual va a estar bien. No, uno social, Jesús estaba religiosamente en sus reuniones judías, en sus fiestas, no faltó. Entonces puede decir: no, entonces no me meto en ninguna religión. No, Jesús estuvo participando. Era diferente, pero participaba. Jesús respetó el imperio en el que estaba. Entonces, no se trata de, total, ahora que conozco al Señor, no me voy a meter en nada y total el Señor me va a cuidar de todo. Igual tenemos que hacer partícipes también de nuestros derechos civiles y sociales. En cuanto a la aplicación, nosotros vemos a un Jesús que interviene en lo social, porque Él alimentó a 5.000 varones. Fácilmente son entre 15.000 y 20.000 personas. ¿Ya? Lo alimentó a partir de los panes y los peces. Desde el punto de vista político, Jesús al final, con su sistema, destrozó el imperio romano. Lo carcomió por dentro con la fe, digamos, con su imagen, como hijo de Dios, como el Mesías, y la gente que fue entregándose a Él transformó el imperio en algo muy distinto a lo que había antes. Entonces, ¿hizo una transformación política? Efectivamente. ¿Pero Jesús era político? No. ¿Jesús estaba solamente preocupado del área social? Tampoco. En lo religioso, Jesús, como dije, participaba en todas sus reuniones institucionales. Y esto representa un respeto, a pesar de que quienes dirigían estas reuniones no amaban, ni querían conocer, ni estimaban a Jesús como nada. Solo tenían ganas de destruirlo, de crucificarlo, de matarlo. No pensaban quizá en crucificarlo, no sé, pero querían matarlo. El efecto principal de Jesús está en lo personal, porque al final del día tú descubres que llegaste solo a este mundo y solo te vas a ir. En el camino nos hacemos de padres, de hermanos, tíos, familiares, amigos, en fin. Pero al final, mi decisión personal es qué es lo que yo hago con Jesús. Entonces, el punto es, soy yo. El punto principal acá, eres tú y es Jesús. A eso quiere llevar Jesús a través del Evangelio de Juan. Dice,
¿Cuál es la relación que tú tienes con este personaje, con Jesús? Eso es lo que a Jesús le interesa. ¿Cómo te relacionas tú con Él? Jesús, el Cristo, quiere que acudamos a Él para experimentar desde ahora la vida eterna. Voy a hacer hincapié con esto para terminar. La vida eterna no es algo que se logra en el futuro, que Dios nos vaya a preguntar qué cosas buenas y qué cosas malas hiciste y pesarlo en balanza. La vida eterna es algo que se adquiere ahora cuando uno reconoce a Jesucristo como Señor y Salvador y Jesús comienza a vivir en uno y comienza a hacer la transformación en uno. Cuando tú abres tu corazón a Jesús, en ese momento comienza a vivir la eternidad. Y por eso que un hijo de Dios que realmente ha nacido de nuevo, que ha tenido esa experiencia, entonces vive su vida con la seguridad de que pase lo que obviamente trabaja, estudia, hace toda su vida terrenal de la manera normal y lo más óptimo posible, pero no está su esperanza en lo terrenal, sino en lo eterno, que es en Jesús. Y tiene seguridad que pase lo que pase en esta tierra, en algún momento vamos a estar seguros en Él y encontrándonos con Él. Ese es lo que quedaba como más o menos pendiente de hacer una explicación más detallada desde el punto de vista teológico, porque es muy importante definir nuestra relación con Jesús. Lo tuvo que hacer Nicodemo, lo tuvo que hacer la samaritana, lo tuvo que hacer el paralítico de Betesda. Hay que definirse. Cuando Jesús aparece en tu encuentro, tienes que definirte. ¿Qué voy a hacer con Jesús? ¿Lo voy a recibir como un líder social, como un líder político, como un líder religioso? ¿O lo voy a realmente recibir como mi líder personal y mi salvador personal? Entonces, lo que Él quiere es que nosotros le reconozcamos como esto último, como el salvador personal. Eso es lo que Él está buscando. Entonces, no otra cosa, ser nuestro Señor y Salvador en nuestra vida personal, y esto nos ayuda también a ordenar nuestro caminar en esta tierra temporal. Bien, quiero volver a desafiarles a aprenderse los versículos, ¿ya? Los versículos, a ver si se atreven a memorizarlos. Deberíamos saber 6, ¿ya? Y memorizarlos y súbanlo por el grupo de WhatsApp. Mira, yo me aprendí el versículo. Atrévase a reconocerlo y también haga partícipe de su célula de lo que está aprendiendo el inductivo, dando gracias y pidiendo la oración para que el verdadero amor de Jesús se manifieste también en su vida. Volver a destacar eso porque a mí me parece que esta es una de las cosas que más cuesta, aún en las iglesias que tienen la doctrina bíblica. Aún en esa iglesia las personas insisten en creer que pueden ser capaces de agradar a Dios y al final terminan angustiados, deprimidos porque le falló otra vez al Señor, terminan algunos incluso terminan apostatando de la fe, dejando la fe en el Señor, porque siempre la han depositado en su capacidad de ser buenos, y creyendo de que en algún momento el Señor nos va a preguntar cómo nos hemos portado. Y no, es hoy día que nosotros tenemos seguridad de vida eterna. Esa es la seguridad que tenemos que tener. Y eso nos da una mirada, una óptica de la vida muy diferente, porque miramos la vida no con optimismo, con seguridad. Que pase lo que pase, a mí, como dice el Salmo 91, no me llegará. Porque pase lo que pase, nada puede tocar mi eternidad, que es que yo tengo vida en Cristo. Y por eso que muchos cristianos están dispuestos a morir por Él. Porque su vida pierde el sentido de aferrarse a estas cosas que son más temporales y algunos tienen hasta miedo de morir. Y el Hijo de Dios no tiene ese miedo, no tiene ese temor, porque tiene perspectiva de lo eterno. Disfruta además la vida ahora
se esfuerza, por supuesto, por tener una vida buena, positiva en este tiempo, pero su esperanza no está en las cosas de acá, sino que está en el Jesús que murió y resucitó. Entonces es un, qué alivio. No depende de mí, depende de Él. Eso es muy hermoso. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución o hambre, peligro, espada, desnudez, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, ni príncipe ni potestades, ninguna otra cosa creada. Nada nos puede separar del verdadero amor de Jesús. Está en una posición tan maravillosa y que el Señor nos tiene protegidos en su manito. Gracias a todos por participar en este tiempo. Que tengan una excelente semana. Si no estás participando en una célula, igual puedes preguntar por el grupo y te podemos derivar alguna célula que se hace en la semana, si es que alguien no estuviera participando. Nos vemos entonces, si Dios quiere, el próximo domingo. Y no se olviden dar lectura, por lo menos con 3 versiones diferentes del siguiente párrafo, y procuren memorizar los versículos. ¿Ya? No nos atrasemos con eso, ¿ya? Dios les bendiga, un abrazo para todos, nos seguimos viendo.